nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y con Luis Viamut en los mandos técnicos para hacerte que esta próxima hora de radio suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Volvió la Liga Endesa, volvió la competición doméstica después del parón por selecciones y lo hizo con muchos titulares, con victoria del Real Madrid, con otra canasta sobre la bocina de Sergio Llull y ya van unas cuantas, con victoria también del Barça, la cuarta en 5 partidos con Xavi Pascual al frente, con otra victoria también sobre la bocina de Valencia Basket en la pista de Baskonia y con derrota y cese de Savignani con San Pablo Burgos y la llegada de Porfirio Fisac al banquillo del conjunto burgalés para intentar reflotarlo y salir de una situación ahora mismo complicada y comprometida. Con un triunfo cierra la tabla junto al Covirán Granada y ya se distancia 2 partidos por detrás de un Casademont Zaragoza que volvió a la senda de la victoria precisamente en la cancha del Covirán Granada, que también mira al mercado porque es otra de las noticias de la semana. Fichajes, salidas, llegadas en la Liga Endesa con los equipos apurando también este último mercado de 2025 en estas semanas frenéticas que empiezan para despedir 2025 y que nos traen de regreso el baloncesto en Israel. Más de 2 años después de la suspensión de partidos en Israel por el estallido de la guerra, vuelve la competición y lo va a hacer con un Maccabi Asbel en Euroliga. Por cierto que la semana que viene visita Valencia Basket la cancha del Hapoel y que el 30 de diciembre el Baxi Manresa jugará ante el Hapoel Jerusalén. Eso en cuanto a la Euroliga, que también mira, por supuesto, a la última parte de la primera fase. Estamos ya en este mes decisivo en el que va a terminar la primera vuelta de la larguísima liga regular y también pendientes de muchos nombres propios en la primera federación, con un Leima Coruña imparable después de ganar al Palencia Basket, a otro rival al ascenso. Bueno, pues ya se distancia 3 partidos por delante de sus perseguidores después de un tercio completado de la liga regular. Emoción también a raudales en la liga femenina y en la NBA, con mucho nombre propio, con mucho foco, sobre todo en el intento de récord de Oklahoma City Thunder, 23-1 para el equipo vigente campeón de la NBA, que amenaza y de qué manera el récord histórico de 73-9 de los Golden State Warriors. Y los focos y los ojos puestos en Giannis Antetokounmpo y su decisión con Milwaukee Bucks. O renueva o será traspasado, y ya hay muchos rumores que le sitúan fuera de Milwaukee, incluso en el próximo parón por el fin de semana de las estrellas. Vamos a hablar con un hombre que siempre habla claro de baloncesto como Diego Campo y por supuesto analizaremos todo lo que está pasando en la reentrée de la competición doméstica, la NBA y muchísimo más. Arrancamos ya. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Lo primero que hay que hacer es poner en orden los sonidos de la semana, las palabras de Sergio Scariolo, cómo definía a Sergio Llull, que le dio la victoria en la cancha de la Laguna Tenerife, la 7ª consecutiva en Liga Endesa, para mantenerse como colíder después de 9 partidos. Sergio lo ha interpretado bien, porque como lo han recortado el bloqueo, en lugar de ir hacia el balón, se ha alejado un poquito y luego ha atacado, le han dejado ir hacia la pintura con su mano derecha y luego ha sido un tirazo, porque realmente no ha sido una bandeja, ha sido un tiro en suspensión nada fácil, pero claro, designated killer de ese momento en nuestro equipo tiene que ser él, a pesar de que hay otros jugadores que perfectamente podrían tomar un último tiro y meterlo, pero él en esto es realmente todavía alguien especial. Más allá de Sergio Scariolo, lógicamente la decepción en un equipo tinerfeño que lo peleó y que prácticamente le plantó cara hasta el final. En su mano tuvo el partido Jaime Fernández, falló el primer tiro libre, tuvo que anotar el segundo y quizá si hubiera entrado el primero el destino habría sido totalmente diferente. Sí, es duro. La verdad que al final se te queda un poco cara de tonto, ¿no? Porque, bueno, sabiendo que estamos jugando contra el Madrid y bueno, es lo que es el Madrid. Y bueno, que Sergi es un especialista en esas acciones, ¿no? Creo que hemos hecho un partido
bastante bueno, bastante sólido y que, bueno, pues hemos puesto al Madrid contra las cuerdas, que vienen en una línea muy buena y bueno, pues lo hemos tenido en nuestra mano. Así que hay que también quedarse con esa parte. La derrota no la llevamos, no nos la quita nadie, pero creo que hemos estado muy bien. Más protagonistas. También se decidió sobre la bocina el partido entre el Baskonia y el Valencia Basket, una acción de Cameron Taylor que define así su entrenador Pedro Martínez en DAZN. Ha salido de mierda, o sea que estábamos buscando otra cosa y Cameron se ha equivocado, no ha entendido lo que queríamos hacer, pero lo ha arreglado él mismo, por lo tanto, un héroe, pero buscábamos otra cosa. Otro de los equipos también punteros de la Liga es el Barça de Xavi Pascual, que le ha cogido el tono pronto al equipo. 4 victorias en 5 partidos y ya con la clasificación para la Copa del Rey mucho más cerca. Este fin de semana se impuso con solvencia Morabanca Andorra, demostrando ya los primeros trazos del proyecto Xavi Pascual. Bueno, esto solo acaba de empezar en cuanto al proyecto, en cuanto a la pregunta del proyecto, solo acaba de empezar. Esto es un camino muy largo, pero estamos contentos de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo los chicos están respondiendo, de la ilusión que tenemos todos y de lo juntos que estamos, ¿no? Una de las cosas que dije en la primera rueda de prensa es que lo más importante que tenemos que hacer es estar todos en la misma página y estar todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, directivos, staff, todo el mundo en la misma página, que es la página de que el Barça gane, y eso tiene que ser el único camino. El próximo equipo que le va a poner a prueba es el Baxi Manresa de Diego Campo, que ha fichado a Pierre Oriola en las últimas semanas, que ha perdido por lesión a Dani Pérez, que ha perdido también a Alfonso Plamer antes de fichar a otro jugador en el mercado y que atraviesa un momento delicado por las lesiones y por los cambios en la plantilla. Así lo define Diego Campo. Y no era fácil jugar ahí después de la lesión de Dani. Pues como nosotros nunca nos quejamos y no lo vamos a hacer, pues era difícil porque el otro día, el viernes, a las 11:30 de la noche, estábamos en el pabellón y estábamos afectados todos. Por eso un jugador para nosotros es especial. No porque mete puntos, sino porque hace mejor a los demás. Entonces, la reacción ha sido muy buena por parte del equipo. Ahora bien, creo que tenemos que tener mucha confianza en cómo jugamos y en los jugadores que tenemos. Evidentemente tenemos unas necesidades. El club está trabajando en ello. Hay dificultades, pero creo que el club entiende la situación, los jugadores entienden la situación, la afición entiende la situación, todos unidos ante las dificultades. Otra de entrenadores va a ser la principal novedad de la próxima semana en la Liga, el debut de Porfirio Fisac con San Pablo Burgos, que hacía oficial este lunes el cese de Savignani y el fichaje hasta final de temporada con cláusula de renovación automática si consigue la permanencia de Porfirio Fisac, que debutará en el Carpena el próximo sábado. Yo creo que la actitud de todos es bueno, creo que el trabajo de todos es bueno, creo que todo el mundo tiene calidad para estar aquí, creo que a nadie le han regalado el sitio. Y a partir de ahí veré a ver dónde puedo yo tocar para que esto funcione un poco mejor o tengamos la capacidad de ganar partidos, ¿no? Lo que tengo claro es que los resultados te condicionan y nos condicionan a todos, entonces hay que ver cómo puedo cambiar esos resultados. Nosotros ahora mismo no es un momento de mirar al rival, es un momento de mirarnos a nosotros, de entender que hay un objetivo y un objetivo que se llama ganar. Y este objetivo que se llama ganar solo pasa por una idea y por una cosa, y es vamos a ver si podemos sacar todo lo que tenemos para intentar ser mejores que el rival. Una San Pablo Burgos que está a 2 victorias del Covirán del Casaemón Zaragoza, que es el que marca los puestos de salvación, con 3 triunfos después de imponerse en una cancha complicada ante un rival directo como es el Covirán Granada. Satisfacción para los de Jesús Ramírez. Tenemos que sacarlo, tenemos que desbloquearnos un poco y espero que el partido de hoy pues sirva un poco para eso. Por mi parte, a ver si esta victoria nos da un poquito de aire, de empujón para seguir trabajando como hemos intentado trabajar en la ventana. Y nada, seguir para mejorar, tenemos muchas cosas que mejorar, pero también estamos haciendo cosas muy bien y estoy muy contento por cosas que han hecho jugadores hoy. Por ejemplo, Eric Stephenson o Trevel Haynes han tenido un esfuerzo defensivo top, que es lo que estamos pidiendo. Bueno, tenemos que seguir ajustando y ser mejores como equipo, que estamos en el camino.
Y precisamente el acompañante de San Pablo Burgos en los puestos bajos de la clasificación es el Covirán Granada, que no termina de arrancar y que también afronta otro momento delicado de temporada, con posiblemente teniendo que fichar nuevo pívot por las salidas de Hankins, con lesiones importantes y de gravedad de Baltón y de Jovan Klajic, y también con la decepción, en las palabras del entrenador Ramón Díaz. Por supuesto que necesitamos ganar. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Yo soy el primero que va a intentar. Cuando hablo de reconstrucción, hablo de los 2 jugadores que hemos fichado, que solo llevan un día o un entrenamiento y el partido de hoy con nosotros, y a ver si podemos encontrar en el mercado ese jugador que nos ayude tanto a aumentar el nivel físico en las posiciones exteriores como para tener un poquito más de manejo de balón. Y un sonido más que nos deja el mundo del baloncesto. Lo leíste en las páginas de Marca, lo escuchaste a través de marca.com. Es Hugo González, el jugador de Boston Celtics, protagonista, y que habla así de sus primeras semanas en la mejor liga del mundo. Simplemente hay que estar centrado en lo que viene. Yo creo que siempre hay que estar pensando en el día siguiente, y más aquí que es un no parar. Y luego ya a partir de ahí, si haces algo mejor o peor, o si te califican de una cosa u otra, no depende de ti. O sea que pues sentido tranquilo. Ya lo he dicho una vez, que tengo la suerte de que tengo un staff que me ayuda mucho y que vela por mí como jugador sin dejar de exigirme. Sabe que lo podía hacer mucho mejor de lo que lo estaba haciendo hasta ese momento, y le agradezco mucho que me empuje en cualquier momento a hacer sacar mi mejor versión. Puedo declararme que soy una persona que tiene suerte en caer tanto cuando era pequeño en el Real Madrid como estar en los Celtics ahora. Tengo mucha suerte. Sí, claro, al final lo que se pide por encima de todo es la exigencia de ganar, la exigencia de salir a competir cada partido y jugar más que por ti mismo, por la camiseta que llevas. Tengo muchas ganas de ir con la selección, por supuesto, y de tener un papel importante, de unirme con tanto con los que estuve en las ventanas de staff técnico como los nuevos, o no tan nuevos para mí, como Chus, Paco y Guille, que hemos estado un año en el Real Madrid. Nada, con muchas ganas de estar allí, de ser importante y de ayudar al equipo. Pues con las palabras de Hugo González completamos esta portada sonora. Lo dicho, enseguida estamos hablando de todo lo que ha pasado este fin de semana, poniendo el foco en el Madrid, en el Barça, en el San Pablo Burgos y en lo que va a pasar en la semana europea. Y también, por supuesto, estamos hablando con un entrenador de primer nivel, con el técnico del Baxi Manresa, con Diego Ocampo en este Nos Gusta el Básquet. Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet. Pues tiempo para repasar todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto, esta reentrée a la competición, y lo vamos a hacer junto a Enric Corbella en marca.com. Saludos, Enric. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas. También saludo en Radio Marca Málaga, comentarista habitual también en este programa, Rafa Alcaraz. Rafa, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Charlie, ¿cómo estáis? Pues todo muy bien, y completa este trío de ases desde el mundo Lucas Bravo. Lucas, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buena, ¿cómo estáis? Bueno, primero, Enric, para preguntarte un poco la tendencia, ¿no?, de estas últimas semanas. Líder el Real Madrid con 8 triunfos después de 9 jornadas, lleva 7 triunfos seguidos en la Liga, 4 de forma consecutiva si sumamos las 2 competiciones. ¿Crees que ya está cogiendo el pulso un poquito en lo que quiere Sergio Scariolo, sobre todo que se ve su filosofía más reconocible, o no? Yo creo que está en el proceso. Pasa que el Madrid alguna derrota de esta temporada ha sorprendido, pero está en el proceso. Yo creo que todavía está lejos de lo que, como dicen los jóvenes, ¿no?, de su prime, ¿no? Uh-huh. Está lejos del que sería su tope, pero está en ese proceso competitivo. Por ejemplo, ganar en una pista como la de Tenerife es muy importante para un equipo como el Madrid. Es una pista súper complicada. En Euroliga están compitiendo y, sobre todo, están recuperando jugadores, entre comillas, recuperando. Por ejemplo, el partido que hizo Usman Garuba el otro día en Euroliga fue un partido muy importante. Para un equipo competitivo tener un jugador así metido es clave. Sergio Llull, que nos lo iba a decir, ¿no?, que todavía iba a meter sus mandarinas, ¿no?, ganadoras, ¿no? Entonces,
Y para mí hay un jugador que cada día está un poco más metido y va entendiendo más el proceso, que para mí es clave esta temporada, que es fundamental, para mí es el fichaje estrella este año, que es Teo Maledón. Me parece que poco a poco, o sea, todos veíamos cuál es su calidad, ¿no? Y que es un jugador súper determinante, pero que aprender a ser determinante en un equipo competitivo tiene ese punto que creo que está consiguiendo. Y Ezonia también se le ve más centrado. La verdad que Rafa se une, ¿no? Un poco los resultados con las sensaciones de un Real Madrid que ha crecido sobre todo desde la defensa, parece, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que el Madrid está mejor atrás que en ataque. Evidentemente creo que Scariolo también es un entrenador que hace que el Madrid mejore en defensa y que eso le va a dar, creo, partidos importantes ante rivales importantes que puedan ir a poca anotación. Yo siempre pongo el ejemplo esta temporada del duelo ante el Apoel Tel Aviv, que llegaba como un tiro en ataque por encima de los 90 puntos de media en Euroliga y lo dejaste muy, muy por debajo de esa media. Y creo que Scariolo en partidos de renombre, sobre todo en Euroliga, creo que va a ganar más por lo que tiene en defensa que por lo que tiene en ataque. Evidentemente en ataque tiene calidad, pero en ataque no tiene tanta constancia o regularidad desde el triple como ha tenido en épocas pretéritas, ¿no? Tanto con Chus Mateo como sobre todo cuando estaba con Pablo Laso, ¿no? Entonces yo creo que el Madrid sí está dando un paso adelante, sobre todo en esos mecanismos defensivos, y en ataque a mí me da la sensación de que todavía está más a ramalazos de lo que ocurra de sus individualidades que en el intentar encontrar un sistema o varios sistemas que te puedan tener una situación ventajosa de Gerson ya, de Maledón o del jugador que sea, ¿no? Pero sí es cierto que yo veo una evolución defensiva por parte del Real Madrid que le está dando partidos y victorias importantes como la de este fin de semana, que al final el Tenerife, el Liga Andesa, me parece un equipo súper potable. Y creo que también es la evolución que va a tener, hablaremos de ello, Xavi Pascual y el Barça, ¿no? Que también van a ir creciendo desde la defensa. Yo creo que si Madrid y Barcelona imponen un ritmo defensivo alto en Liga Andesa, la gran mayoría de partidos se los van a llevar porque creo que a nivel ya no solo de talento, sino a nivel de físico, están muy por encima de la gran mayoría de equipos, ¿no? Pero, insisto, el Madrid, sin estar cerca ni mucho menos de su mejor versión, creo que sí tiene una mejor versión que la que tenía hace un mes y estoy convencido de que dentro de un mes va a tener mejor versión que la que está teniendo ahora. ¿Tu sensación, Lucas, con el Madrid? Sí, hay un parámetro de los últimos partidos que yo creo que evidencia esa mejoría y sobre todo esa confianza y bueno, y ese proceso, ¿no? que va a ser bueno, más o menos lento, de ir creciendo, de ir asimilando los conceptos que son muy intensos en cuanto a la carga táctica de Scariolo. Si ves los partidos de Hapoel, Efes y Tenerife, que son tres rivales, los tres rivales, bueno, que pusieron las cosas muy difíciles, partidos igualados todos y resueltos más o menos al final, ¿no? Eso a principio de temporada le costaba más al Madrid y yo creo que está madurando en ese sentido, ¿no? De también un poco la calma de la presión, ¿no? De los resultados. Y para mí hay un por encima de todos los nombres que habéis dicho que tienen mucha importancia y que son Maledón, Garuba, es verdad que están influyendo mucho, pero para mí la mejoría y un poco la calma del equipo y el crecimiento va por Ezonia. A mí es el jugador que marca para bien y para mal al equipo en muchos sentidos y él está mejor, está cometiendo menos errores, está sobre todo teniendo más periodos de concentración largos y cuando él está concentrado, está centrado, más allá de que pueda fallar o no, es un jugador determinante porque hace mucho daño a rivales en muchas situaciones, ayuda muchísimo al rebote, es letal desde poste bajo, desde el perímetro, es un jugador que creo que no lo hay en Europa y que Scariolo va poco a poco llevándolo a su terreno, ¿no? Ganándoselo tanto mentalmente como en importancia y también teniendo clara su labor, un equipo en el que no va a tener tantos tiros como en otros, pero yo creo que esa madurez le está llegando y está siendo el líder que para mí es fundamental. Yo creo que más allá luego de que el acierto de tres, que es verdad que le está penalizando mucho en este principio de temporada, llegará, el equipo lo veo creciendo en ese sentido, ¿no? Y los tres partidos ganados muy en pocas distancias, pero por fin a domicilio le están dando un y ya está creciendo en la clasificación de Euroliga, ¿no? Porque yo creo que la CB
no tiene rival más allá de Valencia, para mí, y lo que pueda crecer este Barça, pero el gran rival es el Valencia en ACB. En Euroliga está todo igualadísimo, pero ahora tiene un calendario un pelín más propicio y creo que va a acabar entrando en los primeros puestos dentro de bien poco. Lo comentaba Rafa, Enric, de la mejora también del Barça con Xavi Pascual. No sé si notas ya su mano, ¿no? Son 4 victorias en 5 partidos, logradas también contra rivales de cierto empaque. No sé si también se nota ya la mano de Xavi Pascual con este Barça, Enric. Yo con Rafa, ¿no? Que lo primero que ha hecho Xavi Pascual es intentar que el equipo dé un paso adelante en defensa, que es la forma más sencilla para mejorar y poder competir. Y lo está mostrando. Y luego veo que está intentando también que jugadores ganen minutos en la rotación. Está intentando recuperar algunos jugadores para que la rotación sea más amplia y luego cuando llegue la hora de la verdad, él verá los que la han cumplido o no. De todas maneras, Xavi Pascual, por su forma de baloncesto, es un entrenador que en 2-3 meses veremos al auténtico Barça. Y discrepo ahí con Lucas. Yo sí creo que el Barça, ¿Sí? no, que Lucas no lo ha descartado, pero yo sí creo que el Barça con Xavi Pascual va a estar a nivel del Real Madrid en abril. ¿Tú crees? Porque yo creo que sí. Porque yo creo que en torneos cortos sí, pero que para la ACB no sé si le va a dar. Es muy bueno. A mí me decía un antiguo entrenador del Real Madrid, asistente, que los dolores de cabeza que les ha dado Xavi Pascual con sus trampas defensivas y ofensivas no se los ha dado nadie en su vida. En su vida, ¿eh? Entonces yo creo que Xavi Pascual conseguirá ese Barça otra vez. ¿Tu sensación con el Barça, Lucas? Sí, a ver, es evidentemente parte de una precariedad, entre comillas, que no ha tenido los últimos 10, 20 años, ¿no? Presupuestaria, de capacidad de reacción en el mercado. Eso es una realidad difícil de aceptar para quien ha sido grandísimo en Europa, ¿no? Es verdad que Xavi Pascual es el hombre que puede enderezar esto en el sentido de darle continuidad, darle competitividad. Y yo estoy de acuerdo que en un torneo corto, pues es un equipo, aparte tiene piezas para competir, y en eso sí que ha estado acertado, ¿no? Porque tanto Clyburn como Schengelia son jugadores muy veteranos, pero es que da gusto verlos competir, o sea, son guerreros que van a morir. Otra cosa es lo que le dé a lo largo de la temporada el físico, pero para torneos puntuales y para este crecimiento que necesita inmediato, son los hombres adecuados. Estoy muy de acuerdo que Xavi Pascual ha hecho desde el primer día, desde que aterrizó, los jugadores que estaban casi fuera, que ya lo contaban, pues tiene que contar con ellos porque no tiene reacción en el mercado, ¿no? Entonces tanto Miles Cale, Miles Norris, hasta Paul juega un poco, Billy Hernán Gómez, está intentando sumarlos a su causa. Claro. Y eso ya es una labor que tanto lo agradece el colectivo, ¿no? Sintiéndose más protegido y sintiéndose que todos cuentan y que hay mayor competitividad interna. Y luego la mejora defensiva, que como ha sido evidente, ¿no? De repente los rivales se quedan en 70 puntos y ha sido inmediato. Bueno, son buenos pilares sobre los que crecer. Ahora vamos a ver, una vez que pase su llegada, si su idea cuaja, si los jugadores se la compran en el sentido de morir por él y lo que les da el físico, lo que les da rotación, en unas competiciones tan complicadas como la Euroliga, en la que sabes que vas a perder partidos sí o sí, y luego te vas a dar un rival en ACB durísimo y tampoco puedes fallar porque tienes que hacer cuentas y meterte entre los cabezas de serie y demás, ¿no? Todo eso que lleva la temporada, pero Xavi Pascual es el hombre, sin duda, y de momento su llegada ha sido todo positivo para el Barça. No sé, Rafa, si te quedaba algo más por sumar sobre Xavi Pascual. Bueno, yo creo que va a crecer también el equipo en ataque. Para mí el Barça ahora sí se convierte en un candidato claro, que es lo que tiene que hacer siempre en las competiciones que pertenecen a la ACB. Lo decíamos hace unas semanas cuando se producía el cambio en el banquillo, es decir, Peñarroya iba fuera no por lo que estaba haciendo el Barça en Euroliga, que al final estaba en la igualdad de la gran mayoría de equipos, sino porque el Barcelona en la Liga Endesa estaba teniendo partidos, juegos que no puede tener el Barça. Es decir, el Barça lo podemos comparar con la plantilla del Madrid y saber que la plantilla del Madrid de Escariolo este año es mucho más amplia, pero el Barça, por presupuesto,
tiene que estar como mínimo entre los 3 primeros. Lo que no puede estar es viendo a ver si me meto tarde en la Copa, viendo a ver si soy cabeza de serie o no en la Copa, en el playoff. El Barça no puede permitirse otro año en el que entre en la Copa en la última jornada, en el que acabe quinto en la fase regular y en el que le acabe eliminando en primera ronda de la Copa el Tenerife y en primera ronda del playoff el Unicaja. Eso no se lo puede permitir el Barça, y yo creo que con Xavi Pascual ese tipo de cosas no van a ocurrir. Yo creo que Xavi Pascual va a llevar al Barça a los lugares mínimos en los que sobre todo tiene que estar en competición nacional. ¿Que gana? ¿Que no gana? Eso ya ahí depende, porque tienes que competir contra el Madrid, tienes que competir contra Valencia y tienes que competir contra gente que es de tu misma fortaleza. Y ahí evidentemente ya la pista y el baloncesto dirá si te da con la plantilla veterana y corta que a priori parece que tienes, o si por el contrario sabes dosificar esfuerzos y llegar bien, tanto al mes de febrero cuando llegue la Copa como al final de la temporada cuando llegue el playoff. Pero lo que tengo totalmente seguro es que el Barça va a estar mínimo en semifinales de Copa y probablemente en la final si todo le va bien, y que también va a estar mínimo en semifinales de la Liga Endesa, y a partir de ahí crecer. Pero como dice Enric, Xavi Pascual es un entrenador top, brutal, un entrenador sí, élite baloncesto europeo, y su mano se empieza a notar, y con el paso del tiempo su mano se va a ir notando más, y estoy convencido de que el Barça va a ser mejor equipo, indudablemente. Otro de los temas que os quería preguntar, Enric, los cambios en Burgos, la salida de Savignani, la llegada de Porfi Fisac, de la que ya se hablaba durante 2 semanas, que sorprendió que no se hiciese durante el parón. No sé cómo lo ves, si te parece Porfi la solución para este San Pablo Burgos o no. A mí lo que me parece en general es que en el deporte de competición la memoria es corta, es muy injusto, siempre de forma justa o injusta, da igual, siempre se mira el banquillo. O sea, han echado al entrenador que les ascendió a la Liga ACB jugando un gran baloncesto, y lo mismo lo que se tienen que plantear en Burgos es si el entrenador es el culpable o la plantilla no es la adecuada para mantenerse en la Liga ACB. Después de eso, echas al entrenador que te ascendió. ¿Cuál es la apuesta más segura a un equipo que está en zona baja? Porque ya ha demostrado varias veces que es capaz de remontar eso. Porfirio Fisac, ya está, es así. Y luego no nos sorprenderá ninguno que en el próximo mes Burgos fiche 2 jugadores. O 3. ¿Sabes? Este es el baloncesto. Que los necesita, más allá de eso. Sí, pero creo que tiene carencias graves la plantilla. Es una historia muy vieja que se repite. Sí, la ficha de Javi. Tu sensación, Lucas, decías que ya había fichado a Hub, que es una realidad, pero parece, ¿no? Que le siguen faltando cosas, ¿no? Para esta plantilla que parece que le falta todavía cierto empaque, ¿no? En la CB. Sí, yo estoy muy de acuerdo, porque la temporada del año pasado de Burgos es histórica. No es una temporada normal, es volver a ascender que bueno, ya lo saben los equipos que están ahí, lo complicadísimo que es ascender. Para mí ascender es mucho más difícil que mantenerse, y lo consigue haciendo de la historia de Primera FED, con un entrenador que es cierto que viene y quizás no tiene el empaque o la experiencia de este tipo de entrenador como bueno, jugadores con entrenadores con más experiencia. La paciencia es muy corta y los nervios se desatan rápido. El inicio de temporada es malo, es evidente, muy malo. Nadie esperaba ver tan abajo a Burgos. Se le han escapado partidos importantes y no ha competido otros que debería, pero yo veía un equipo muy entregado a ese entrenador, un vestuario, no sé, bueno, sabemos lo que es Porfi Fisac, un entrenador de mano dura, un entrenador de resultados inmediatos, pero también quema muchas cosas, ¿no?, en los vestuarios y demás, y vamos a ver si es capaz de reaccionar, si como dice Enrique le traen nuevos refuerzos, porque la apuesta por algún jugador era importante, algunos jugadores nuevos y como Ivan Jackson, vamos a ver, pero la situación es complicada y han ido a lo más sencillo, ¿no?, a despedir al entrenador con menos experiencia y apostar por lo, entre comillas, seguro, porque luego estas cosas hay que verlas, ¿no?, y ver cómo reacciona la plantilla ante el cambio. ¿Para ti, Rafa?
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que al final San Pablo Burgos es un equipo recién ascendido, que por mucho que tú vayas haciendo la comba en la Liga Endesa, tú tienes que saber también la complejidad que tiene el volver un año después a la máxima categoría. Yo estoy de acuerdo en lo que comentan tanto Lucas como Enrique, de que creo que hay más problemas de confección de plantilla que del técnico en sí, pero evidentemente es más fácil cambiar a uno que tener que cambiar a los 12 o 13 que conformen una plantilla. Hablabais de resultados inmediatos, no me parece nada fácil el calendario que tiene por delante Fisac para empezar. Empieza en el Carpena contra el Unicaja, después es verdad que tiene un partido importante en casa ante Manresa, pero es que sale también y juega contra Baskonia, ¿no? Quizá la Navidad, que se enfrenta a un Gran Canaria, que también está siendo de los equipos que menos me están convenciendo esta temporada, vamos a decirlo así. Tras Gran Canaria también le viene Granada, pero no es un inicio fácil, ¿no?, para San Pablo Burgos. Pero al final, un equipo que está abajo tiene que saber que tiene que llegar a X victorias e intentar ser mejor que los dos últimos clasificados. Ese es el objetivo que tiene San Pablo Burgos, que tiene Granada, que tiene muchísimos equipos que están en esa zona baja de la tabla. Fichándose a Fisac, se sabe lo que se ficha, pero bueno, entiendo que también es un fichaje de entrenador que debe venir acompañado, pues al igual que como han hecho con el fichaje de Ethan Happ, con fichajes que mejoren la plantilla que se ha construido desde el inicio de temporada en Burgos, ¿no? Uh-huh. Por cerrar, Enrique, te pregunto un poco por las imágenes de lo que ha sido la semana, ¿no? Por ese enfado o esa protesta de los aficionados de Partizan a sus jugadores, a los que culpabilizan de la salida de Jelko Obradović. Parece que hay lío bastante gordo montado en el club, ¿no? Con el presidente también cargando contra los jugadores. Les amenaza de que saldrán próximamente del equipo si no reaccionan y si no rinden como deben. No sé si recuerdas algo parecido que haya pasado así, pero la verdad que ha sido brutal, ¿no?, lo que está pasando con Partizan tras la salida de Obradović, ¿no? En el baloncesto no lo recuerdo. En el fútbol, eso de irse los jugadores al fondo, normalmente ultras, para pedir perdón y eso sí lo recuerdo. Pero lo que me hace más... Pero pitada todo el partido, Enrique, o sea, es que tras canasta, pitada, pitada brutal, además. Sí. Pero es que es una guerra abierta de Obradović contra el presidente, que por cierto tiene conexión con Málaga, porque hay un fichaje de Málaga que Celco no lo quería y se lo impusieron, y la rajada de Celco después de dimitir. Y lo que me hace mucha gracia es cuando los jugadores van al fondo como para pedir perdón, los americanos querían irse. Y hay un jugador serbio del Partizan que decía, oye, aquí os quedáis, que hay que aguantar esto hasta el final. Marinkovic, sí, como capitán. Sí, eso me hizo bastante gracia, pero vamos, que es una ruptura grande de un club súper grande, con una de las aficiones más importantes de Europa, y que habrá que seguirlo, porque además no nos olvidemos que el Partizan en el fondo también es una potencia económica, que puede hacer fichajes de bastante calado, o se pueden salir jugadores muy importantes. Hay que estar atentos a ese mercado, pero me parece una guerra, viéndola desde fuera, muy divertida. Para ti, Rafa, como parte implicada, ¿no?, en lo que supuso la salida de Dylan rumbo a Partizan, que es un fichaje que se gestó antes de que acabara la temporada incluso. Bueno, la verdad que lo de Dylan Osekoski a mí me parecía un fichaje sorprendente, incluso por parte de Partizan. Creo que tuvo mucho que ver también la figura de su representante, que metió muchísima presión, ¿no?, en el momento en el que el expediente de Dylan quedaba caducado por esa posible sanción, el intentar tener hueco en Euroliga, pero me creo perfectamente que Obradović dijera que Osekoski no es que sea mal jugador, sino que no era el fichaje que se tenía que hacer. Y es cierto que, honestamente, Obradović yo creo que no estaba gestionando el Partizan este año de la forma debida. Creo que se le han escapado muchos partidos que podría haber sacado adelante en la competición continental, pero yo siempre voy a confiar en tener a Obradović en mi banquillo todo el máximo tiempo que pueda, más aún sabiendo que Partizan, que es un histórico, ¿no?, del baloncesto europeo, ha tenido momentos duros y ahora precisamente con Obradović ha vuelto a competir en Euroliga, ha vuelto a competir ante los grandes, y es verdad que es un entrenador al que yo le daría siempre las llaves de mi casa, ¿no?, teniendo en cuenta si hablamos del tema de Partizan. El tema de Dylan, bueno, podría haber sucedido con cualquier otro jugador, que al final haya diferencias entre el director deportivo y el entrenador. Creo que en Partizan, tal y como se ha hecho el modelo, tendría que tener más peso el entrenador que el director deportivo por el simple hecho de lo que es Željko Obradović, pero honestamente también creo que si uno mira, ¿no?, todo lo que ha hecho el Partizan en estos últimos años, aquella eliminatoria contra el Madrid le dolió, ¿eh? Sí. Yo
lo pienso, porque al final sí fue el intentar entrar en Final Four, fue un golpe duro, Sí. también a la hora de tomar Coincido, decisiones, desde ahí fue también a la hora picado de el competir proyecto, sí. en lo puramente deportivo. Y lo que ha dicho Enric, desde fuera creo que es un culebrón bastante interesante de seguir, pero doy pocas opciones este año a una buena Euroliga de Partizan, que creo que va a estar abajo, porque como tú tengas este tipo de líos, la Euroliga no perdona con el alto nivel que tiene. Papeleta tiene y tendrá el técnico que sustituya a una leyenda como Zeljko Obradović en el banquillo, fichaje que supongo se confirmará en las próximas semanas y días para dirigir al Partizan. Sé que tienes cosas que hacer, Rafa, te despido, gracias. Gracias, un abrazo. Me quedo con Enric y con Lucas, al que todavía me queda por saber, ¿no?, su sensación con todo esto que está pasando con Obradović, con Partizan, sí. La verdad que para entender lo que es Obradović y el Partizan hay que vivirlo de dentro, ¿no? Y no es un entrenador cualquiera ni es un club cualquiera, ¿no? Sentido, ahí juega los sentimientos, juega la tradición, juega, bueno, cómo él vuelve al club después de casi sin necesitarlo, ¿no? Como algo romántico de intentar levantarlo, y la implicación que tiene y lo que supone el día a día en Belgrado para una leyenda como él. Bueno, hay muchas tiranteces y se ha visto la reacción de aficionados, la reacción del club. Es una pena, ¿no? Porque era como cerrar el círculo, ¿no? Obradović, Partizan, volver a hacerlo grande, con un proyecto además con dinero, con esa afición que es única y con ese ambiente que se crea allí. Y bueno, pues es verdad que es muy jugoso en el tema de las cosas internas que pasan, de fichajes y demás. Y a mí me queda la sensación un poco de tristeza, ¿no? Que esto no cuaje, porque no sé si hemos visto ya el último partido de Obradović como entrenador de baloncesto, lo que es un drama, entre comillas, ¿no? Puede ser, ¿no? La sensación es esa, ¿no? De que es un fin de ciclo, porque siempre ha repetido que Partizan sería una especie de retiro para Obradović como entrenador. Por cerrar, os pregunto, respuesta, si entendéis y comprendéis, ¿no?, que se vuelvan a jugar partidos en Israel, ¿no? Es la semana que se elige para jugar con ese Maccabi Asbel que se va a jugar este jueves. No sé, Enric, cómo lo valoras, si te sorprende, si te parece positivo, negativo, si lo ves lógico o no. Ya lo hemos comentado, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo no entro en valoraciones políticas, pero si los estados, las organizaciones creen que es seguro competir, yo, sin valorar otras historias, yo no creo que sea malo para la competición, al revés, la iguala, ¿no? Porque en esas diferencias que había por jugar fuera, ¿no?, que se producían ciertos desequilibrios, y mirando desde el punto de vista únicamente baloncestístico, si es seguro, no me parece mal. Tú cierras, Lucas. Sí, el debate no es si volver allí o no, porque entiendo que ahí las autoridades tienen en cuenta la seguridad total. El debate es anterior, es si los equipos de Israel tienen que estar jugando la competición, o tendrían, ¿no?, de la situación anterior y la situación actual, en comparación con otros conflictos como pasó con Rusia. Bueno, pues yo creo que ahí sí que está el debate, ahí sí que puede haber opiniones más eso, pero volver allí o no, siempre que se garantice, como creo que es así, la seguridad total, pues bueno, es algo lógico, entre comillas, ¿no? Porque jugar en un destierro en sitios como estaban jugando, pues no hace bien a la competición ni a nadie, claro. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, y sobre todo va a ser una de las imágenes de la temporada. Más de 2 años después se va a jugar en la mano de Elías un partido, ese Maccabi Asbel, que marca el regreso de la competición continental a Israel después de más de 2 años desde que estallara el conflicto. Señores, gracias, lo contamos, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Gracias a Enric Corbella desde marca.com, a Rafa Alcaraz desde Radio Marca Málaga y a Lucas Bravo desde El Mundo. Hasta aquí este tiempo de opinión, de tertulia, porque están pasando, como siempre, muchas cosas en el mundo del básquet. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Pues me apetece mucho charlar en este Nos gusta el básquet con Diego Campo, con el entrenador de Baxi Manresa, otro de los equipos históricos de nuestra liga, que está también inmerso en esa pelea por todos los objetivos, mirando de reojo tanto a la permanencia como a la Copa del Rey. Saludos, Diego, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, faltan 8 partidos para acabar la primera vuelta, faltan 3 semanas para finalizar esta primera parte de temporada. ¿Con qué sensaciones estás?
Bueno, que está siendo una temporada compleja porque, bueno, hemos renovado mucho el equipo, hemos tenido que hacer 8 cambios, porque la temporada que viene fue exigente y hay jugadores que han salido y no podemos hacer que sigan. Entonces hemos construido de nuevo y luego pues con mucha dificultad, porque la Eurocup son 18 partidos con un nivel muy alto, entonces eso hace que, por un lado, construir es difícil como siempre, pero luego la competitividad los miércoles y los domingos es muy alta. Así que bueno, ya sabíamos a lo que nos apuntábamos, contentos de estar, pero bueno, hay que perseverar en conseguir los objetivos. Porque es verdad, ¿no? La temporada ha sido compleja desde el inicio, con cambio en los despachos, en la parcela deportiva y con fichajes que siempre cuesta, ¿no? Que se incorporen tanto para la temporada, Diego. Sí, sabemos los recursos que tenemos y las dificultades que tenemos, también las cosas buenas que tenemos, ¿no? Porque tenemos una afición que es todo pasión y nos ayuda mucho y bueno, estamos en ello, pero claro, la Eurocup está pues generando desgaste, también está generando formación, creo que el equipo va evolucionando. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos la lesión de Dani Pérez, que como siempre estas lesiones vienen en momentos complicados cuando vamos a afrontar pues 13 partidos en 5 semanas y bueno, estamos intentando hacer el cambio de americano, que ya Plumer se ha ido, estamos intentando reclutar otro. Bueno, una situación un poco difícil como hay en todas las temporadas, que hay que aceptar como tales e ir trabajando. ¿Son situaciones que hacen crecer tanto al equipo como a lo personal, Diego, a ti como entrenador, para saber gestionarlas, para superar los obstáculos o no? Pues sí, es una muy buena pregunta. Es que todo depende de cómo lo afrontes tú, ¿no? Como entrenador también tenemos que ir mejorando, yo intento mejorar y hacer todo lo posible para ayudar al equipo. Y por otro lado, los jugadores también ir dando pasos adelante, ¿no? O sea, el entrenador todo no lo puede hacer, tenemos jugadores con experiencia como Basojan, Alex Reyes, bueno, que saben de qué va esto y que deben ayudar a los jóvenes, ayudar a entender cuál es la situación y por otro lado jugadores jóvenes que tenemos que vayan dando pasos adelante. La verdad, yo en vez de quejarme, que lo odio, veo una oportunidad que nos permita mejorar. Porque no se espera a nadie, ¿no? La liga es lo que es, Diego. Cada año cuesta más sumar victorias, ¿no? Estamos viendo cómo se afina más con el mercado de fichajes, cómo sube la calidad media de las plantillas, como cada partido es tremendo. Sí, es así. La competitividad es muy alta y, bueno, pues lesiones, algunas crisis que tienen los equipos, pues se notan mucho. Entonces es muy importante para nosotros jugar en equipo y tener siempre una identidad. Jugar siempre con identidad. Por ejemplo, el otro día contra el Juventud, que perdimos, jugamos muy bien con nuestra identidad. Seguro que hay cosas que podremos mejorar, pero jugamos siendo fieles a nosotros mismos. Porque eso es lo que espera nuestra afición. Y para mí es muy importante ganar, por supuesto, pero jugar de una manera determinada donde nuestra afición esté contenta. Te quiero preguntar un poco por la Eurocup. ¿Cómo se está gestionando, Diego? ¿Es por la exigencia de la temporada, por el calendario, por los viajes, por lo que la gente se ilusiona con la competición, ¿no? Que hace que se pierda un poquito el foco también con el trabajo diario muchas veces, ¿no? Sí, es difícil, pero debemos aprender a optimizar mucho el tiempo de entrenamiento. O sea, cuando estemos entrenando, hacerlo muy bien. Y los entrenadores, pues planificar muy bien las tareas a realizar para que el equipo llegue preparado. Y no ni entrenar poco ni sobreentrenarse. Después, los rivales tienen muy buena calidad. O sea, Cedevita, que jugamos mañana, es uno de los mejores equipos de la Eurocup. Tienen un base como Gibson, que es muy bueno. Bueno, pero luego te encuentras al Bache Gesir o el Hapoel. Tienen mucho nivel, pero yo en todo esto veo una oportunidad de no quejarnos, de trabajar mucho y de competir contra muy buenos equipos. ¿Qué nos dices del fenómeno Cao, Diego? Está sorprendiendo, ¿no? Cada partido con los highlights, por lo sorprendente que es como jugador, ¿no? Sí, es un jugador especial, es un muy buen chico, trabaja muy bien y sobre todo juega muy bien por encima del aro. Ahora estamos intentando que mejore lo que es jugar por debajo del aro, ¿no? Pues con los pies en el suelo, que tire pues de media distancia algún tiro cuando se quede solo, que pase el balón con determinación, que defienda mejor el bloqueo y sobre todo que rebotee. Entonces es un jugador especial, pero que como todos se tienen que adaptar a la exigencia de la ACB. Te quiero preguntar un poquito, Diego, desde tu filosofía de entrenador, desde tu prisma que has sido seleccionador, por la nueva etapa de Chus Mateo, Diego. Después de tantos años con Sergio Scariolo, ¿qué se puede pedir para esta selección, ¿no? Porque que todo el mundo es muy pesimista, en plan, bueno, ya no vamos para conseguir éxitos de nada, pero oye, que hay futuro por delante, Diego, ¿no?
Claro que hay futuro y hay jóvenes que irán avanzando y hay chicos más jóvenes que con tiempo irán progresando. Todos lo sabemos. Yo creo que vienen generaciones interesantes, pero hay que darle un poco de tiempo. Entonces, en todos los equipos, clubs y selecciones sobre todo, hay procesos de transición. Y yo no diría que viene un proceso de transición, porque hay chicos, ¿no? Como lo han demostrado en la última ventana, que han competido muy bien. Pero bueno, yo creo que hay jugadores que se irán metiendo en el carro, que irán cada vez jugando más minutos en la Liga CB o en Estados Unidos, que tenemos bastante, y que poco a poco el equipo nacional será muy competitivo. Ahora, todos debemos entender Claro. que todo tiene un proceso. Te quiero preguntar por tu etapa en la selección, ya que se ha cerrado, Diego, ¿con qué te quedas? ¿Qué te ha aportado en tu carrera como entrenador en la parte personal también? Bueno, primero poder compartir otra cultura diferente con otra gente siempre es muy beneficioso, ¿no? Han sido 2 años en los que pues toda la gente de la federación y del país nos ha mostrado mucho cariño, ayudado y hemos aprendido mucho. Por otro lado, pues hemos podido participar de un sueño, que es jugar en Eurobasket, ¿no? Para mí fue muy importante. Luchamos mucho por ello, jugamos las ventanas, nos clasificamos y estábamos muy contentos de jugar el Eurobasket. Faltaba la guinda de haber sido más competitivos durante el Eurobasket. Tuvimos bajas, no es ninguna queja, son cosas que pasan, pero aún así con los jugadores que teníamos nos hubiera gustado ser más competitivos dentro de la dificultad que tenía. Y finalmente, pues dimos paso a algunos jugadores jóvenes que se tienen que ir incorporando a la selección y que había que darle la oportunidad. Te pido un poco, Diego, tu reflexión como formador de talentos que lleva siendo muchísimo tiempo, como entrenador también, de la problemática esta que está pasando, ¿no? De la fuga de talento para Estados Unidos, que se van para formarse, pero también por los contratos que hay. No sé si lo entiendes, si esto se puede evitar de cierta forma, y también tu reflexión sobre la Liga U que se ha creado esta temporada, Diego. Bueno, por un lado, el mercado y el valor que hay en los mercados determina dónde van los jugadores. Ahora mismo hay un mercado incipiente y presente que es el del NCAA, que bueno, tienen muchos medios económicos y los jugadores buenos evidentemente se van para allí. Claro. Y eso hay que aceptarlo como parte del proceso. Volverán. Ojalá muchos se puedan quedar en el sistema americano, en la NBA, pero muchos volverán a nuestro sistema europeo. Vamos a ver cómo evolucionan. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia en analizar cómo va todo esto. Pero nosotros los clubes de ACB tenemos que hacer un modelo diferente de cantera y un modelo diferente de cómo gestionar estos jugadores. Creo que hay que adaptarse a lo que viene. También espero que la FIBA vaya regulando mejor estas situaciones. Quiere decir que, si se va un jugador, porque pues que sea un beneficio para los clubes de formación, ¿no? Porque la NCAA es la única pues que no necesita, por ejemplo, que dejar a un jugador ir a una ventana. La NCAA, si participas, no puedes venir a una ventana, no para el sistema de competición. O, por ejemplo, no tienes que, si un jugador se va a la NCAA, pues ver exactamente si fue profesional o no. Es decir, que hay una regulación, que poco a poco seguro que la habrá, para que todo ese reparto económico sea justo para los clubes que trabajan en el desarrollo de los jugadores. La penúltima que te hago, Diego, ¿qué te dejaría satisfecho esta temporada con todas las dificultades que estás relatando, con la paciencia que estáis teniendo, con el camino? ¿Con qué te quedarías satisfecho esta temporada? Que compitamos cada día más, que los jugadores mejoren, que juguemos con más inteligencia, pero sí con mucha intensidad, y que vayamos buscando soluciones a los problemas que hay, ¿no? Y que tengamos un poquito de salud, que es muy importante, pero sobre todo que vayamos mejorando y que pues un momento, digamos que difícil como es ahora, por las circunstancias de las bajas y del calendario, pues en vez de rendirnos o quejarnos, que demos pasos adelante y aprovechamos las oportunidades para jugar bien al baloncesto. ¿Cómo se cambia la preparación de un partido del Barça con Xavi Pascual? Bueno, evidentemente... ¿Te cambia mucho o no, Diego? Sí, juegan muy organizados, en muy poco tiempo se han organizado de una manera completamente diferente a cómo jugaban. No digo ni mejor o peor, pero es un estilo diferente y están jugando pues con mucho éxito estos partidos, con lo cual debemos prepararnos muy bien, pero sobre todo recuperarnos del partido del miércoles
para ser muy competitivos el domingo por la tarde. La última que te hago va como entrenador, pero también como persona de baloncesto. Diego, os tocó jugar contra el Hapoel sin público, a puerta cerrada. Vais a jugar allí, creo que el 30 de este mes. ¿Qué te parece que se juegue en Israel? Si se ha hablado algo ya dentro del club, si te parece justo, injusto, no sé tu posición. Bueno, como entrenador del Baxi Manresa tengo que aceptar las normas. Y nosotros nos apuntamos voluntariamente al Eurocup, que nos seleccionaron, pero nosotros nos apuntamos. Sí. Una vez tú te apuntas a un sistema de competición, una competición, tienes que respetar sus reglas. Si ellos nos hacen ahora ir a jugar a Israel, entendemos, como el club, que estamos protegidos y estamos bien, porque tú confías en una organización. Y entiendo que no habrá ningún problema, porque si hubiese un 1% de probabilidades de inseguridad, pues no, seguro que jugaremos en otro lado. Luego, evidentemente, como la situación sociopolítica es la que es, pues hemos jugado en casa sin público y vamos a jugar allí con público, lo cual es un hándicap sí, para lo deportivo. Evidentemente, deportivamente, pues es injusto, pero lo aceptamos dentro que en verano sabíamos que todo esto podía pasar. Entonces ahora de nada vale echarse atrás. Y luego hay un tema personal, ¿no? Pero personalmente es una evidencia toda la situación sociopolítica y cómo la entendemos. Pero yo creo que eso está aparte de cómo pensamos y de nuestra ideología. Creo que lo que debo comentar es como entrenador, ¿no? Y creo que hay que aceptar la situación, aunque evidentemente es injusta, pero dentro de nuestra mano poco podemos hacer, ir allí a jugar lo mejor posible. La verdad que sí, Diego, pues que gracias por tu sinceridad, como siempre, que es un placer charlar contigo, por lo bien que lo expresas y por lo bien que lo cuentas. Felicidades por lo que hacéis, porque es muy complicado mantenerse año tras año en la primera línea del básquet y que seguro que saldrá genial la temporada. Suerte y gracias, Diego. Muchas gracias. Diego Campo, entrenador de Baxi Manresa, protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet, en la semana en la que les toca recibir al Barça de Xavi Pascual, 4 victorias en los 5 partidos como entrenador y bueno, pues un Baxi Manresa que el próximo 30 de diciembre va a jugar en Israel, partido de Eurocup ante el Hapoel Jerusalén. Lo hará ya con público en circunstancias normales cuando ellos tuvieron que jugar por la situación de seguridad a puerta cerrada contra el equipo israelí. Bueno, por supuesto tenemos que hablar también de NBA. En Nos Gusta el Básquet y acudimos a la pizarra del profesor Nacho Losilla para que nos cuente lo que está pasando en el deporte americano. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien por aquí, disfrutando de la temporada y además entrando ya en el mes de diciembre, ¿no? Que sabemos que aparte de las fiestas navideñas nos deja esa fantástica jornada de Navidad. Eso es, y con la Copa, ¿no? Ya instalada en la Liga, Nacho. Sí, de hecho ha publicado la NBA, creo que fue ayer o antes de ayer, un informe de cómo ha aumentado muchísimo la audiencia este año en la Copa NBA, que al final, pues oye, es uno de los inventos recientes de la Liga que sí que está por lo menos aumentando el interés del aficionado, de la gente y también incluso de los equipos durante un tramo que a veces se pueden dispersar un poco. La verdad que sí, te pregunto por las noticias de la semana, Nacho. Primero lo de Antetokounmpo, ¿no? La lesión y los rumores, ¿no? En torno a su futuro, ¿qué va a pasar? ¿Va a renovar con Milwaukee? Rumores de traspaso, parece que los Lakers se posicionarían. ¿Puede ser ese próximo gran traspaso en la Liga o no, Nacho? Pues el tema de Giannis está caliente desde hace tiempo, ¿no? Porque la realidad es que en Milwaukee volver a competir por un título lo tiene prácticamente imposible, no tienen activos, todas las rondas o prácticamente todas las rondas las tienen traspasadas por movimientos que han hecho en el pasado para reforzar el equipo. El mejor jugador fuera de Giannis pues pueden ser Ryan Rollins o Brook López, iba a decir Miles Turner. Entonces la plantilla se te queda muy justita, ¿no? Para competir y no hay futuro, no hay nada interesante. Y encima los Bucks han perdido 8 de sus últimos 10 partidos, deslizándose mucho en la clasificación del este. Y bueno, pues sí que está aumentando el ruido, ¿no? Parece ser que la señal que envían todavía desde Milwaukee es que Giannis no es transferible, porque tú imagínate también tomar la decisión en Milwaukee de, oye, vamos a traspasar a Giannis Antetokounmpo, ¿no? Es el jugador más importante de la historia de la franquicia, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complicado y sobre todo el equipo al que más
se señala y que Antetokounmpo también se ha dejado querer por ellos es New York Knicks. La verdad que estaría chulo, los Knicks como alternativa a todo en la liga. Nacho, te pregunto por dos equipos colectivos. Primero, por los imparables Thunder. Es la pregunta de todas las semanas, ¿no? Porque van camino de superar la marca histórica de 73-9 de los Warriors. Sí, es que ahora mismo su porcentaje de victorias es de un 95,8%, ¿no? Es que están en un récord de 23-1 y, por ejemplo, equipos que han empezado muy bien la temporada como Lakers, Denver Nuggets y Houston Rockets, que están los tres con récords muy similares, Lakers y Nuggets empatados, están 17-6, que es un récord fantástico de un 74% de victorias. Estamos hablando de que están más de 5 partidos por detrás de Oklahoma, que bueno, está en una racha de 15 triunfos y sobre todo, Carlos, con otra vez la mejor defensa de la NBA. Lo consultaba ayer por curiosidad. Es el equipo desde que hay estadística avanzada, que es la temporada 96-97. Los Thunder de este año es la defensa líder que más distancia le saca al segundo clasificado. Nunca hemos visto una defensa en la NBA sacarle tanta distancia al segundo. Tremendo. La verdad que sí. Te quiero preguntar también por los Lakers, Nacho. ¿Para qué están estos Lakers, no? Parece que LeBron poco a poco va cogiéndole el tono a la temporada. Ya sabemos los números de récord de Doncic, más Reeves, con Ayton. ¿Para qué están estos Lakers? Pues de momento están funcionando mejor de lo que yo podía esperar. Están siendo un equipo muy sólido y, como dices, con un LeBron que ha vuelto hace nada, ¿no? Que veíamos lo de que rompía o perdía su racha de partidos con más de 10 puntos por encuentro, pero luego contra los Sixers estuvo muy bien y mete una canasta fundamental al final para ganar. Entonces, bueno, yo creo que los Lakers han comenzado muy fuerte, pero te voy a... Además no son ni siquiera mis palabras, son las de la gente de LeBron James, Rich Paul, que en una entrevista en las últimas horas ha dicho que él no ve a los Lakers como candidatos, ¿no? Y yo estoy, que también es llamativo y curioso que un tío como Rich Paul, con el poder que tiene y siendo el agente de LeBron, salga y diga estas declaraciones. Yo no recuerdo otros años que él haya salido a decir, oye, pues los Cavs este año no son candidatos o los Lakers este año no son candidatos. Yo no recuerdo declaraciones así de Rich Paul, pero yo sí que estoy de acuerdo con él. Creo que estos Lakers son más un equipo de temporada regular que un equipo que verdaderamente sea un candidato al título en playoffs. Lo veremos. Y cierro con una Wembanyama, Nacho. Va camino de su segunda temporada sin optar a los grandes premios por culpa de las lesiones. Sí. Es una lástima. Ya el año pasado se le privó de ser el defensor del año más joven de la historia de la NBA, superando a Jaren Jackson Jr., compañero de Santi Aldama. Sí. Y es una lástima, ¿no? Sabemos que esto ha cambiado mucho y también hay jugadores, si uno mira la lista de toda la historia, hay jugadores y algún MVP que no se hubiese podido ganar, ¿no? De haber aplicado esta norma a toda la historia de la liga, que bueno, empiezan a haber cada vez más voces críticas, ¿no? A mí sí que es cierto que me parece bien que se exija un mínimo de presencia, pero quizás es cierto que esa marca de 65, bueno, pues todos los años elimina a mucha gente, porque significa que tienes que jugar un porcentaje muy alto de la temporada y en cuanto tengas 2 lesiones, no tienen por qué ser muy graves, en cuanto tengas 2 lesiones más o menos de nivel medio, ya te quedas fuera de la partida, de los quintetos, de los premios, de todo, con el consecuente pérdida de dinero, ¿no? Porque los jugadores suelen llevar en sus contratos incentivos, sobre todo las estrellas, de si aparecen en tal quinteto de la NBA y entonces, pues si no puedes calificar, pierdes dinero. La verdad que sí, que muchos jugadores en el filo de la navaja por esta norma de jugar 65 partidos para optar a los premios individuales. Que nos divirtamos, Nacho, gracias. Un abrazo. A disfrutar de la NBA con Nacho Losillas, de la redacción de Gigantes, para hablar de todo lo que está pasando en el mejor baloncesto del mundo. Continuamos, venga. Pues así ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, que nos ha llevado de viaje por Manresa, de viaje por Atenas y, bueno, pues donde hemos repasado también cómo está la Liga Endesa en esta reentrée después del parón por las selecciones y, por supuesto, la NBA, con muchos jugadores en el foco y con nombres propios como Antetokounmpo y como el récord de los Thunder, que pueden batir la histórica marca de los Warriors. El baloncesto que no para, que entramos en las últimas semanas de este 2025 y en unas fechas con mucho baloncesto, prácticamente con partidos cada 2-3 días para completar este 2025, por supuesto, histórico. No se separen del dial, sigan disfrutando del básquet, sigan disfrutando de la radio del deporte, escúchennos cuando y como quieran a través de las principales plataformas de podcast y nosotros volvemos la semana que viene con más. Nos gusta el básquet, adiós.